Yo creo que todo empezó con la música siempre, Ok. ¿no? Todo, porque ves a los artistas tatuados y dices, yo quiero verme así rudo, ¿no? Ujú. Leí libros, adquirí libros que, por cierto, unos libros me llegaron mágicamente porque los había encargado en Amazon. No me los cobraron, pero me terminaron llegando después de cierto tiempo, justo cuando los requería. He tenido que lidiar batallas, pelear batallas en lo espiritual, donde yo abrí puertas a espíritus. No importa si te sabes 10,000 escalas o las 7 principales, pero sabes teoría. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay niveles de músico. Sí, no es tanto que vea el espíritu de la gente ni veo cosas. O sea, Sí. quisiera, pero bueno, por algo no me lo permite. Tal vez no estoy listo. Entonces, sí es cierto. Sí es cierto, es el mejor ambiente para experimentar todos los excesos, todo el libertinaje, toda la oscuridad, ¿no? Es de los mejores ambientes o peores. Una semana más, un episodio más de este podcast es de músicos, donde hablo con músicos y gente alrededor de este hermoso y bello arte que es la música. Antes de comenzar el episodio me gustaría pedirte que me ayudes dándole like, suscribiéndote, que eso ayuda un montón a este contenido y yo sé que te va a gustar. Entonces, ahora sí, prepara tus palmas para que donde sea que estés escuchando o viendo este episodio, este contenido, me ayudes a darle una calurosa bienvenida al invitado del día de hoy, Jonathan David. ¿Qué tal? Hola. Muchas gracias, Jonathan, por aceptar la invitación, por estar acá el día de hoy. Y bueno, los episodios me gusta comenzarlos con una introducción que el invitado da de sí mismo, como esta primera charla de hola, ¿qué tal? Yo me llamo Jonathan David y me gusta, lo que quieras compartirnos, adelante. Ok, pues hola, me llamo Jonathan David y bueno, soy músico de profesión. Estudié en varias escuelas. No me titulé, que es importante decirlo, ¿no? Estudié ingeniería en audio, tampoco me titulé. ¿No? Hay mucho énfasis a veces en titularse de las carreras que uno estudia. Sin embargo, aquí al menos en México, pues creo que es más importante la experiencia y que demuestres que puedes hacer el trabajo y que puedes pues realmente cumplir, ¿no? Con lo que se espera de ti. ¿Qué me gusta? Pues me encanta tocar varios instrumentos, ¿no? Toco guitarra, bajo, batería, piano, canto. Y pues esto es algo que estuve pensando ahora que me invitaste, ¿no? Dije, bueno, también se dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sin embargo, he invertido mucho tiempo con cada instrumento para, pues, que no suceda eso, ¿no? De que toco bien guitarra, pero la batería no doy ni una, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un largo camino y sí, obviamente descuidas el enfoque de un solo instrumento. Sin embargo, a veces cuando te enfocas solo en un instrumento, pierdes la noción del todo, ¿no? Pero bueno, en mi caso es muy particular. Me gusta enfocarme en el conjunto, ¿no? Entonces, por eso es que decidí aprender varios instrumentos, ¿no? También me gusta jugar un poco con el violín. Me gustan las actividades extremas. En general, practico escalada, montañismo. Me gusta salir al aire libre, ¿no? ¿Qué más me gusta? Me gusta los deportes, me gusta jugar hockey. Juego hockey, ¿no? Es una mezcla muy extraña ahí. ¿Dónde juegas hockey? ¿Juegas aquí en la ciudad? Sí, estoy jugando ahorita en línea, en ruedas, pues. Estoy jugando ahí en el Deportivo Tirso Hernández, en Tacubaya. Y ahí entreno en la academia de hockey. Tlaxcuaque se llama. Pero regresando al tema, la verdad últimamente no he estado muy activo en el mundo musical. Sin embargo, he estado más activo que nunca en la creación individual del proyecto que estoy haciendo de musicalizar el Salmo 119 de la Biblia. Ok, el más largo. Sí. ¿No? Y todo esto, bueno, ahorita, si quieres más adelante te cuento, pero bueno, eso soy, ¿no? Me reconozco como hijo de Dios, ¿no? Y creo en Dios, en Jesús, todo eso. Y creo que es muy importante mencionarlo porque a partir de eso ahora experimento todo lo demás, ¿no? Antes no era así, mezclaba las cosas, pero actualmente pues me he definido a que todo lo que hago viene de esa identidad. Ok.
Bueno, ahorita nos comentabas justamente que estudiaste música, que no te titulaste, que aquí en México no es tan importante el papel. Al menos en las artes creo que sí coincido. Depende cuál vaya a ser tu giro, tu rubro específico, Sí, claro. pero sí, en general no es tan importante. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo es que comienzas a estudiar? ¿Por qué comienzas tal vez a estudiar? Bueno, siempre aborrecí esta parte de esta presión de, pues, ¿qué quieres estudiar, no? Ujú. Desde lo que es la secundaria, que te empiezan a decir que en la prepa vas a tener que empezar a conocer, ¿no? Ujú. A definirte, ¿no? Entonces, realmente esa presión siempre te desenfoca, porque tal vez tú tienes una idea, ¿no? De lo que quieres hacer en la vida, sin embargo, no hay esa definición desde antes no esa preparación para lo que realmente uno puede hacer, ¿no? O quiere ser. Actualmente hay muchas variaciones a lo que ofrece una prepa, ¿no? Entonces, me decían mucho, bueno, ¿qué vas a estudiar música y de qué vas a vivir? Ya sabes, lo siempre, Sí, ¿no? sí. Pero a la vez yo no quería estudiar música, o sea, yo quería ser rockero, yo quería estar de gira tocando, aunque no sabía lo que implicaba. Cuando lo llegué a experimentar más adelante ya no me gustó tanto realmente. Pero, pues bueno, todo empezó por la iglesia donde yo iba, ¿no? Empezaron a dar clases de música y ya sabes que te metes a la clase y apenas te empiezan a enseñar el círculo de do, ¿no? De sol. Sí, sí. Y dices, wow, esto va a estar más difícil de lo que pensé, esto no es fácil. Yo quería tocar Metallica, yo quería llenar estadios, pero tengo que aprender cejilla. O sea, bueno, como maestro de música también, pues es uno de los puntos donde te das cuenta si el estudiante va a seguir o no la cejilla. Ok, sí, Como sí. guitarristas, ¿no? Entonces, sí. bueno. Después de eso, seguí practicando con varios amigos a la vez. Algunos siguieron, otros ya no. Y pues yo seguí insistiendo, ¿no? Tomé clases particulares con Raúl San Martín, también un muy buen músico. Muy poco tiempo, pero influyó ahora me doy cuenta que influyó mucho en mí, ¿no? Te estoy hablando que me aprendí tal vez en esa época no recuerdo mi edad, pero habré tenido unos 14 años tal vez, 15. Yo empecé a tocar guitarra a los 12. Okay. ¿No? Entonces, ahorita tengo 35 años. Pero bueno, el punto es que de ahí se abrió la oportunidad, bueno, más bien me inscribí en el sindicato de músicos, que está ahí en Tasqueña. Y estuve creo que, no me acuerdo si más de 6 meses estudiando ahí. Me sirvió mucho para cosas técnicas, historia de la música, etcétera, ¿no? Sin embargo, nunca concreté más de ese tiempo, ¿no? De ahí continué con lo de la prepa, todo eso, que a final de cuentas sí te distrae de lo que realmente quieres hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí, ¿no? En mi caso, no a todos. De ahí me fui yo tenía el anhelo de estudiar enfermata, ¿no? Sin embargo, pues sí estaba un poco fuera de mi alcance en ese momento. Y entré en una escuela que se llama Del Rock a la Palabra, que la recomiendo mucho. Y ahí estuve, me parece, como 3 años y medio o 4. No recuerdo bien. Tampoco concreté como tal una titulación, pero pues tuve el tiempo suficiente para aprender todo de esos maestros. Y les estoy muy agradecidos porque sí desbloquearon algo, lo artístico en mí. Me explico, la expresión, así como aspectos técnicos. Cada maestro aportó una gran parte en mi vida musical y también mi vida personal, ¿no? De ahí se abrió la oportunidad para entrar en Fermata, que a la vez, o sea, estaba en las dos escuelas, ¿no? Entonces estaba llevando la prepa, la escuela del Rock a la Palabra y Fermata. Sin embargo, pues me distrajo de acabar en Rock a la Palabra, me salí del Rock a la Palabra, según seguí con Fermata, ya estaba ahí en Ingeniería en Audio y por cuestiones económicas ya tampoco pude continuar con Fermata. Entonces me salí. También una gran experiencia ahí, muy técnico. Fue ahí, a pesar de lo que estaba estudiando, creo que de lo que más me aprendí fue acerca de técnica de guitarra. Okay. Curiosamente. ¿No? Entonces, bueno, ahí crecí mucho musicalmente en cuanto a géneros. Conocí muchos géneros, muchos profesores, el medio más o menos. Y bueno, me salí, estuve frustrado tal vez unos 6 meses y comencé con un programa de Tony Bravo. Él es el maestro, pero
Ahorita se me está yendo el nombre del programa, pero es un método de jazz, el cual estuve tomando como 1 año y medio, me parece. Y me desbloqueó muchísimas cosas en el ámbito técnico, teórico. Y no digo que lo domine ya en nada, simplemente ha sido una gran experiencia que se tiene que continuar estudiando. Pero bueno, eso me ayudó mucho en cuanto a estudiar todo eso, ¿no? Y por último, después de eso se dio la oportunidad de que estudiara en SAE Institute, ya en forma la ingeniería en audio, ¿no? Ahí sí realmente no llevé nada de instrumento ni música, ¿no? Solo ingeniería en audio. Y de ahí estuve a 6 meses de titularme, pero como tenía una beca por parte tuve varias becas de varias personas. El primer año mi mamá, después me becó otra persona. Y el último año, que ya no concreté, estaba becado por la iglesia donde yo tocaba. Entonces, pues ya por lo mismo que estaba relacionado a la iglesia, como que fue ahí una mezcla extraña donde yo ya no quería, en ese tiempo ya me quise salir de la iglesia, de la música de ahí, y pues obviamente la beca se acabó y renuncié también a los estudios. Obviamente para entonces ya había tocado en varias bandas, ya tenía mucha experiencia en todo eso, ¿no? Y pues por eso se me hizo fácil. Ya, no importa, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos es eso. Ok. Bueno, conjugándolo con esta pregunta anterior, la siguiente pregunta. Obviamente todo lo que hablamos aquí es obviamente desde nuestras experiencias, desde nuestros puntos de vista, etcétera. En tu opinión, ¿quién puede decirse músico o qué características debe reunir alguien para decir yo soy músico? Ok. Considero que sí es muy buena pregunta. Y muchos músicos se dicen músicos y no lo son, ¿no? Y viceversa, ¿no? Yo creo que tenemos que compararlo con la palabra artista, ¿no? Entonces, vamos, un músico no tiene que tener un título, pero sí tiene que tener los fundamentos teóricos de la música. No importa si lees bien o mal partitura, pero que sepas poder leer el lenguaje, ¿no? No importa si sabes 10,000 escalas o las 7 principales, pero sabes teoría. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay niveles de músico, pero en cuanto empiezas a poder aprender, poner en práctica lo que aprendes, teórico de la música, pues te puedes considerar músico. Ok, ¿no? Muy bien. Coincide con otras opiniones que han dado otros compañeros músicos también. En tu experiencia igual, ¿la música ha sido un camino fácil? ¿Ha sido un camino difícil? ¿Cómo ha sido tu camino en general hasta el momento, obviamente, en la música? La verdad yo creo que me siento muy, muy bendecido y privilegiado, a pesar de que yo he forjado ese camino, ¿no? Y se me han dado muchas oportunidades. Creo que he experimentado cosas que, bueno, en comparación, no digo que otros no hayan experimentado otras cosas mejores, o diferentes, pero para lo que yo pienso he probado, vamos a decir, la cima, como lo más, lo que tanto decimos, el hueso, ¿no? Okay. Sí. Entonces, y en diferentes ámbitos, ¿no? En la parte, cristiana, ¿no? De la iglesia, y también fuera de ella, en el mundo, en lo positivo del mundo, en lo negativo del mundo, ¿no? Entonces creo que he cubierto muchas cosas y a la vez, pues sí, me he dado el lujo de decidir qué experimento y qué no experimento en ambos casos, ¿no? Me ha tocado a veces que me invitan a bandas y así, y pues digo que no, a pesar de ser buenas oportunidades de ir a tocar a lugares y así, porque pues, no me gusta. Claro. No, y creo que eso es algo ya muy de cada quien. Algunos dirían, no, pues no pierdas ninguna oportunidad, ¿no? Pero en mi caso, esa es la cosa, ¿no? ¿Qué busca uno? Vivir, ¿no? O tener en su vida. Pero bueno, el punto es que así lo describo como un camino muy privilegiado. Y no hablo económico, nada. Sí, al contrario, ¿no? Pero siempre Dios ha puesto me ha dado las oportunidades, ¿no? Para que yo pueda decidir. Ok, ahorita que nos decías justamente de la cima y el hueso,
Bueno, para la gente que no se dedica a la música, pero ya hemos explicado este concepto de hueso en otros episodios. El hueso básicamente es tocar un cierto conjunto de canciones dependiendo del género. O sea, hay un hueso para un bar, hay un hueso para un versátil, o sea, para las fiestas de 15 años, bodas y todo esto. Hay hueso, incluso me atrevería a decir en el rubro jazz, hay temas que son, ese es el hueso, ¿no? Entonces, el hueso es un conjunto de canciones dependiendo del lugar donde se va a tocar, ¿no? Básicamente. Como perseguir la chuleta, ¿no? O sea, bueno, se le dice hueso así negativamente porque estás ahí mordiendo el hueso a ver qué te toca, ¿no? A ver si te regalan, aunque sea una entrada para tu novia o esposa, ¿no? Pero obviamente hay buen hueso, ¿no? Sí. Donde te pagan bien y todo está, te tratan como debería de ser. ¿A qué me refiero? Pues, al menos te dan un vaso de agua, ¿no? Te dan algo de beber, algo de comer. Y te pagan y hay buen trato, ¿no? Respeto, pero hay otros que tienes que rogar por un vaso de agua, por así decirlo, ¿no? Sí, porque la gente tal vez que no se dedica a la música justamente y para eso es este espacio donde les platicamos, les compartimos, la gente a veces se imagina que llegas a tocar y te tratan, tienes un camerino, hay catering, hay comida, bebida, por montones, lo que se te ofrezca, pero la realidad es que eso no es el porcentaje mayor. El porcentaje mayor llegas y tienes que cargar tus cosas. Ni siquiera entras por la entrada principal. Tú entras por allá atrás donde nadie te vea. Porque no se vayan a espantar si te ven o yo qué sé. Claro, ¿no? Sí. No es tan glamuroso como a veces la gente puede llegar a pensar. Sí, no, y de hecho hay, o sea, pues véanlo como cualquier otro trabajo, ¿no? O sea, tú llegas a una oficina y probablemente hay un área de café y ¿no? La cocina y ahí puedes estar o te invitan ahí, te ofrecen un refresco, pero pues no por eso así va a ser, ¿no? O sea, la friega viene de cuando ya te contraten y te traigan en friega, ¿no? Bueno, algo así es como, oye, tú me prometiste 1 hora y llevas 50 minutos, me tocas 2 temas más. Y pues, no, entonces esa actitud, esa exigencia para el artista o músico, como sea, pero para quien se está presentando, trabajando ahí, pues es una cultura que aquí, bueno, yo creo que va mejorando, pero pues siempre va a existir. Sí. Siempre. Ahorita que nos contabas justamente de la cima y el hueso, ¿dónde te ha tocado estar en la cima o cuál consideras que ha sido hasta ahorita tu cima, ¿no? Y tu hueso comparándolo con esto como lo más bajo? Qué bueno que me preguntas, eso lo quería aclarar. Bueno, tengo más experiencias de hueso, de experiencias feas, pero a la vez eso me ha preparado para apreciar la cima, ¿no? Claro. Entonces mi hueso ha sido, por ejemplo, ir a un bar y tener que tocar algunos covers y desde yo no tener lo necesario, en qué sentido, que se me olvidan las letras y dices, ay, ¿no? O te equivocas, lo que sea, o el tráfico, ¿no? Llegas tarde y ya te están pidiendo, no vendes las entradas que tenías que, entonces no te van a pagar. Y tener que tocar canciones que ni te gustan solo para completar el set, pues bueno, para mí como artista eso es terrible, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de las condiciones humanas, ¿no? Sí, del lugar o cosas así, del trato. Entonces, bueno, prácticamente es tener que tocar algo que no es tuyo, que no es original tuyo y que ni siquiera recibas una bebida, ¿no? Lo que sea. ¿No? Un reconocimiento de cualquier tipo, ¿no? Por haber estado ahí compartiendo eso que tu arte, ¿no? Claro. Entonces, digo, si es original, al menos, y no te da nada, bueno, al menos tienes la oportunidad de compartir, ¿no? Lo tuyo, ¿no? Pero pues cuando no es, imagínate. Sí, ¿no? sí. Es terrible. Ahora, en la parte de la cima, creo que uno de los lugares donde mejor ha sido todo. Toqué en el Plaza Condesa con la banda con quien tocaba, Lawson. Y la verdad estuvo muy, muy chido. ¿No? Hubo, ya sabes, catering, todo eso, otras bandas. Pero el trato de la gente, pues te ven en un escenario así y no necesitas ser como tan reconocido. Simplemente se vuelve real la experiencia, ¿no? De que la persona disfruta que el momento, ¿no? Entonces, de pronto eres famoso para ellos porque estás en el escenario y aprecian lo que estás haciendo, ¿no? Y esa experiencia, wow. Claro. Fue como artista, como pintor,
estás expresándote, estás pintando y de pronto alguien lo ve y te reconoce y no tanto hacia nuestro ego, ¿no? De que, eres increíble, no, sino hacia estoy disfrutando que tú estés ahí, aprecio que estés ahí. Eso es la cima, ¿no? Llegué a tocar ahí afuera del Estadio Azteca en el camioncito de Red Bull. Ahí sí fue más rockstareo, ¿no? Sí, pero pues también estuvo divertido cuando pasó. Bueno, cuando estaba el camión, porque ya no está. Sí, no, ya no existe, ¿no? Pero cuando estaba fue muy divertido tocar en esos lugares porque te tratan como si fueras famoso. Sí, sí. Pues más allá de si eres famoso, como un trato digno, ¿no? Como sí. Sí, exactamente. Pero sí, más que digno, ¿no? Pero sí. Ok, en este caminar pues no siempre es una constante estar bien, tal vez a veces justamente hay estos altibajos, ¿no? ¿Has pensado o te ha entrado o te ha pasado por la cabeza, híjole, creo que tengo que dejar la música y tal vez hacer otra actividad o complementarla o definitivamente dejarlo e irme por este otro camino? Creo que es el pensamiento que más ha sido constante toda la carrera como músico, ¿no? Toda mi carrera, desde que empecé hasta día a día, ¿no? Es como, oye, digo, porque no siempre he vivido de eso, ¿no? A veces uno tiene que hacer otras cosas, pero en cuanto a la música he vivido de las clases de música particulares, ¿no? Eso es mi especialidad actualmente por necesidad, ¿no? Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es que si has pensado o te ha pasado la idea de desistir de la música e irte por otro camino. Sí, todo el tiempo. De hecho, cada vez que se convierte en algo, o sea, en la profesión, ¿no? Que es de donde uno saca para las cuentas, para la papa, es cuando llega eso. No, tal vez no debí de haber hecho esto. Si te cae una buena chamba, porque también a veces hago jingles, pues dices, esto está jalando, ¿no? Porque igual y por la experiencia lo sacas más sencillo de lo que realmente al principio te hubiera costado, ¿no? O pudiera alguien pensar. Y dices, pues es buena paga, es trabajo sencillo para uno, ¿no? Y está perfecto. Qué bueno que elegí esto, ¿no? Otros se tienen que fletar todo el mes para ganar lo que yo gané en unos días, ¿no? En un día. Entonces, pero es un día de trabajo, 2 días de trabajo contra todos los demás nada, ¿no? A veces. Y así hasta meses, ¿no? Entonces, sí tienes que andar persiguiendo como en la música no hay como tal creo un rubro fijo, a menos que estés con un contrato, en un proyecto establecido, ¿no? Ya sea un musical, ya sea que toques con una banda, un proyecto ya establecido, ¿no? Entonces funciona muy parecido a cualquier otro proyecto artístico, ¿no? Ok. Si no fuera la música, ¿a qué te dedicarías? Si tuvieras que elegir en algún momento por cualquier razón otra cosa que no fuera la música, ¿a qué te dedicarías? Bueno, actualmente ya. Al principio, pues obviamente dije, no puedo hacer otra cosa, no quiero hacer otra cosa, ¿no? Es lo único que quiero hacer toda mi vida. Pero no puedes estar todo el tiempo pegado al instrumento, hablando literal, porque pues, llega un momento que te cansas, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? Entonces empecé a tener otras actividades, por ejemplo, creativas. Yo creo que una pasión ahí que tengo es construir cosas con madera. Ok. Carpintero, ¿no? Y lo intenté un tiempo, ¿no? Cuando tenía el espacio, ahorita ya no, pero... Y fue muy divertido, fue increíble, ¿no? Entonces me ayudó también a proyectar toda esa creatividad que no había logrado proyectar a través de la música, ¿no? Carpintería, todo lo que es creación con las manos, cualquier tipo de creación, ¿no? Digo, no soy escultor, pero estaría padrísimo poder hacer eso, pero arte. Okay, no, lo mío es el arte. Sí. No, pintura también, a veces pinto. Sin embargo, algo así como una profesión de oficina y eso, creo que de lo que más me atrae es en un momento quise estudiar arquitectura, pero no lo hice. Y sin embargo, actualmente reconozco que creo que sería el diseño industrial, algo así, ¿no? Yo creo que tal vez me gustaría dedicarme a algo así, pero a final de cuentas terminas en un trabajo que ni quieres, ¿no? Y solo por la necesidad de trabajar, ¿no? Y por la paga. Entonces, bueno,
es relativo. Uh-huh. ¿No? Ok. Ahorita que nos platicabas que ahorita actualmente das clases, Uh-huh. que has hecho jingles, que has tenido bandas, justamente cómo diversifica un músico sus actividades laborales, es decir, en qué campos o qué rubros puede trabajar para generar dinero desde tu experiencia. Y si nos pudieras explicar qué es un jingle o Uh-huh. qué es hacer un jingle para la gente que no lo sabe. Hay muchos rubros, Uh-huh. hay muchos campos donde te puedes expandir e incluso reinventarlos, ¿no? Uh-huh. Y crearlos. En cuanto a los jingles, son canciones que tú haces originales comerciales. Uh-huh. Todo lo que escuchamos en los comerciales, es la música, son jingles. Uh-huh. A veces son sound likes. Son canciones que se parecen a las originales de otros artistas, pero que les cambiamos el tono o una partecita o no se completa la frase como para que no haya ahí problema con el copyright, ¿no? Okay. Entonces, toda esa parte de publicidad que lleva música, o sea, todo lleva música, cualquier anuncio, pues yo le llamo jingles, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente un jingle es composición desde letra y música y todo, ¿no? Uh-huh. Yo lo que hago en los jingles es trabajar para algunas como farmacéuticas Uh-huh. y les hago, grabo sus letras y sus canciones para sus eventos internos, ¿no? Ah, ok. Entonces, de alguna manera, pues no está tan complejo porque no tengo que hacer la letra, ¿no? Uh-huh. Porque sí tienes que conocer el producto y todo eso. Pero básicamente es música para comerciales, música para productos. Uh-huh. Ahora, en cuanto a las áreas para tus canastas, uh-huh, ¿no? uh-huh. laborales, pues puedes irte a la parte artística del cine, de los cortometrajes. Ahorita con lo de YouTube, pues está muy, muy fácil tú poder emprender algo ahí. Y como en todo, siempre el problema es ¿y de dónde se genera el dinero? Uh-huh. O sea, ¿quién paga por ello? Cuando en YouTube te metes y dices, ay, dejo un comercial y pues ya, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es difícil a veces monetizar las cosas, ¿no? Uh-huh. Y no caer en el hueso. Uh-huh. ¿No? Creo que es lo más fácil como músico, uh-huh. ¿no? Pero si empiezas a expandir tu capacidad musical fuera de poder tocar solo un cover, uh-huh. yo creo que empiezan a haber otras posibilidades, pero casi siempre donde está el dinero uh-huh. es en lo comercial, o sea, uh-huh. ¿no? Los anuncios de televisión, en redes, todo eso, uh-huh. ¿no? Siempre, bueno, me han invitado a veces a participar en eventos navideños, en obras musicales, uh-huh. ¿no? En obras teatrales. Entonces ahí también hay unas oportunidades. ¿Qué más he hecho? Musicalizaciones, obviamente, ¿no? De otros proyectos. Para obras de teatro también. Uh-huh. Pues eso. Ok. ¿Tus ingresos actualmente vienen 100% de la música o complementas la música con alguna otra actividad o algunas otras actividades? ¿O cómo es actualmente tus ingresos? Bueno, actualmente I'm between jobs. Ok. Pero siempre, bueno, ha habido algunos años que no he tenido alumnos porque me he puesto a estudiar música. Uh-huh. Cuando he estado estudiando, pues no. Pero casi siempre he tenido desde que haber tenido 20 años tal vez, o menos, 19 años, tuve mi primer alumno. Y a partir de ahí nunca he dejado de dar clases, tal vez 1 o 2 años, te digo. Entonces siempre mi ingreso principal, aunque en un principio yo lo aborrecía, uh-huh. porque decía, yo quiero tocar, yo quiero, uh-huh. ¿no? Lo que todos deseamos. Uh-huh. Pero a final de cuentas la necesidad o lo que se me daba era enseñar, ¿no? Y descubrí que soy buenísimo enseñando. Okay. ¿Y qué crees? No solo música, cualquier cosa. Uh-huh. Y a partir de ahí empecé a trabajar otras cosas, te digo, con esto de la montaña, que empecé a experimentar en todo esto. Uh-huh. Me di cuenta que existe algo que yo llamo habilidades compartidas. Uh-huh. Y que también se traduce al lenguaje de los instrumentos, porque uh-huh. para eso, si tú tocas guitarra, puedes tocar bajo, si tocas bajo, puedes tocar guitarra, si tocas guitarra, puedes tocar piano. No digo que sea lo mismo, pero en esencia sí, uh-huh. ¿no? Y el proceso de aprendizaje y de desarrollo de habilidad es exactamente el mismo. Y es más, si tú quieres aprender cualquier cosa, es exactamente el mismo proceso. Uh-huh. No es la misma habilidad porque a veces jugar soccer es un pie,
tocar violín son las manos, pero el proceso de aprendizaje, que es en lo que ahora la experiencia sacó a relucir, digamos, en lo que soy bueno, ¿no? Pues es eso, enseñar, ¿no? Ok. Entonces, bueno, actualmente de donde saco mis ingresos es enseñando lo que quieras que te enseñe y que pueda enseñar, obviamente, que sepa, ¿no? Ok. Bueno, relacionado tal vez con esto un poco es que en algún momento yo conocí que hacías tatuajes, ¿no? Sí. Entonces me gustaría saber cómo fue esta etapa de estar tatuando. ¿Lo combinabas con la música o te llamó tanto la atención que te dedicaste un rato a ello? ¿Cómo fue esta etapa de tatuador en tu vida? Yo creo que todo empezó con la música siempre, ¿no? Todo, porque ves a los artistas tatuados y dices, yo quiero verme así rudo, ¿no? Bueno, fuera de esa inspiración, tuvo que ver con mi actual esposa, que ya estaba tatuando en su momento. Y pues le dije, me permitió un día rayarla, ¿no? Sin yo saber nada, ¿no? Casi le quito le perforo toda la pierna, pero me lo permitió. Y me enamoré del proceso de tatuaje, ¿no? Me fascinó el hecho de sentir cómo la aguja va perforando la piel, no tanto en un sentido así de, quiero cortar. Sádico, no. Es como que sí, se me hizo muy especial, me enamoró. Yo ya tenía tatuajes para ese entonces, ¿no? Entonces por ahí empecé y ella me empezó a enseñar a dibujar y todo eso, y por ahí fue que empecé a abrirme por ahí. Sin embargo, los últimos 3 años ya dejé todo eso, dejé el tatuaje por la parte espiritual, ¿no? Me reencontré con Dios y digo, no es por ser religioso ni nada, al contrario, ¿no? Me reveló, me di cuenta, ¿no? Que la práctica del tatuaje va más allá de lo que o dice la Biblia o de lo que nos dicen nuestros papás o lo de que nosotros mismos reconocemos, ¿no? Es como cuando traes una calavera. Es malo, bueno, cada quien, ¿no? Al final, ¿qué representa? Pues nuestra estructura ósea, si lo vemos así, pero también puede representar la muerte, pero tal vez no. Es mucho de lo que cada quien tiene sus prejuicios, ¿no? Etcétera. Sin embargo, la única forma de ver la calavera de alguien es cuando está muerto, ¿no? Sí, o por una placa, radiografía. Exacto, ¿no? Muy buena. Entonces es un poco relativo, ¿no? Pero casi siempre las playeras no son radiografías. Sí. ¿no? Entonces, es más siendo más es el cráneo, el cadáver, ¿no? Sí, y hacia vernos rudos por medio de eso, ¿no? De, no tengo miedo a morir. Bueno, traes una playera y ¿qué estás representando? Pues a final de cuentas tal vez no la muerte, pero sí traes como, estás proyectando algo en tu interior que tal vez... o sea, algo que quieres proyectar y que no necesariamente eres, ¿no? Pero bueno, el punto es que se me reveló que con los tatuajes pasa algo muy similar y peor, ¿no? Digo, no juzgo, yo soy el primero que está tatuado, sí. Pero sí es importante aclararlo, ¿no? Que los tatuajes es un ritual, ¿no? Cualquier tipo de tatuaje, de perforación, sin entrar en tanto... como por ejemplo las chicas que se perforan la oreja, bueno, sí, es una perforación, ¿no? Y es algo estético, también los hombres lo hacemos y todo, traigo expandido el lóbulo, ¿no? Sin embargo, ya no lo uso porque me di cuenta del trasfondo de todas estas prácticas, ¿no? No por la parte psicológica de que dicen que es como hacia el suicidio y así, aunque sí tiene relación, pero no. Es más porque tuve experiencias en el mundo de la magia, del ocultismo y todo eso, y me di cuenta de que es un ritual. Los tatuajes es uno de los rituales más fuertes que influyen en la mente humana y en el mundo espiritual. ¿Por qué? Pues porque no es una playerita que te pones y te quitas. No es una imaginación que se te viene a la cabeza y después la olvidas. No es una película de terror que ves y igual en algún momento de tu vida lo olvidas, que casi no. ¿No? Pero es algo que estás prácticamente pactando con tu mera existencia. Por medio de la sangre, porque sí hay un intercambio de sangre, ¿no? Bueno, se perfora con la tinta y el problema no es la aguja, no es la tinta. Bueno, en aspectos médicos sí, pero en aspectos espirituales es la intención, 1, con la que se hace el tatuaje, el hecho de tatuarte. 2, el diseño o sea, ¿qué te estás tatuando? Muchos nos tatuamos cosas como positivas, a veces hasta versículos, ¿no? Sin embargo...
digo, yo veo que también tú traes ahí algunos. No, o sea, digo, ¿también crees? Uh-huh. Para los que realmente somos de Dios, uh-huh. no nos es necesario traer nada, uh-huh. porque somos sellados por el Espíritu Santo y es lo único que tenemos que tener como sello, ¿no? Uh-huh. Digo, ahí tú lo tienes literal, sí. pero ese es el sello, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a veces es eso, ¿no? A veces que tenemos la necesidad de proyectarlo en nuestra piel como para hacerlo realidad. Uh-huh. ¿Y qué crees? Sí es así, uh-huh. ¿no? Sin embargo, ya como creyentes, pues no es necesario. Uh-huh. No es necesario que te pongas nada. Y casi siempre voy a hablar de mí, ¿no? O sea, todo lo que yo me he tatuado tiene que ver con una intención de mi uh-huh. corazón. Uh-huh. Y ahí está el problema, ¿no? Como dije, igual la ropa, igual cualquier expresión que quitapón. Sin embargo, los tatuajes, aunque te lo puedas llegar a quitar con láser, es una intención que lanzas ni siquiera es una petición de oración, o sea, así no funcionan las oraciones, uh-huh. ¿no? Es una intención que lanzas al universo, a la conciencia que uno le da al universo, uh-huh. ¿no? Y realmente quien toma esa conciencia, pues no es más que, bueno, no es Dios, uh-huh. ¿no? El universo no tiene conciencia. Uno le asigna esa conciencia porque no quieres reconocer a Dios. Uh-huh. ¿no? Y dices, ay, universo, háblame. Sí, el que te termina hablando es otro, uh-huh. pero no es el universo, ¿no? Y tampoco es Dios, ¿no? Entonces, todo esto uh-huh. tiene que ver con el por qué ya no tatúo, ¿no? Okay. Porque es una práctica que yo le llamo de ritual y mágica. Uh-huh. Y por eso ya no la practico, ¿no? Así como pues, los aretes. Y no te creas, a veces se me antoja decorarme, ¿no? Uh-huh. Así, pero... Y sí extraño, como te digo, la práctica, ¿no? Uh-huh. de lo que es tatuar. Pero decidí ya no hacerlo porque se me reveló esto, ¿no? Uh-huh. Ok, y por ejemplo, en este caso que justamente nos comentas que estás tatuado, ¿no has pensado en quitarlo? ¿O cómo es que ahora dices, bueno, ya adquirí este nuevo conocimiento sobre esto que ¿y ahora qué hago? No, ya me rayé todo. Ajá, exacto. Entonces, ahora, ¿cómo haces para ver pues tus tatuajes? ¿Qué pasa con eso que según yo ya pacté, no? Exactamente. Bueno, he tenido que pelear batallas en lo espiritual, donde yo abrí puertas a espíritus, espíritus que les llaman tótems, animales, espíritus, pues sí, inmundos, demonios, etcétera, uh-huh. Donde he tenido que confrontarlos y renunciar a todo eso que yo quería, ¿no? Yo quería sabiduría, conocimiento, poder, y los sigilos ya mágicos que sí me hice así como directamente en ello, pues he tenido que renunciar a ello, romperlo en el nombre de Jesús y por medio de su sangre se rompe el contrato, pero solo así. Uno no lo puede hacer, tiene que ser solo Jesucristo, su sacrificio, y es lo único que nos da como ese amparo legal uh-huh. en lo espiritual, ¿no? Uh-huh. Es nuestro abogado a final de cuentas, sí. ¿no? Porque no es que yo me hice puro, no, él es el que me ve así y él es el que me justifica, ¿no? No yo. Uh-huh. Ok, y si tuvieras que recomendarle o aconsejarle a alguien si se tatúe o no se tatúe, independientemente de si va a la iglesia o no, ¿les recomendarías a la gente tatuarse o pensarlo 2 veces antes de hacerlo? Yo creo que es importante, o sea, si yo les digo o no que lo hagan, lo van a hacer. Sí, ¿no? Claro. Pero ya con esa conciencia, yo creo que no debería de tatuar, no, o sea, es un ritual, uh-huh. ¿no? Es arcaico y no estoy como tal en contra, uh-huh. pero ya no estoy a favor. Uh-huh. Por lo que implica, ¿no? Se ve bien chido, sí, se ve bien chido. Sí. ¿No? Pero la práctica espiritual hacia donde llega realmente es más profundo y es más dañino de lo que realmente es positivo, ¿no? O sea, no nos hacen ningún bien realmente en lo espiritual. Uh-huh. En lo físico, pues es dolor, la carne se recupera, te puedes enfermar, tal vez no. Y actualmente la práctica es más segura cada vez, uh-huh. digo, a menos que lo hagas en un tianguis. Sí. Pero pues bueno, a los que se van a tatuar, no sé, cosas rudas, pues no los voy a convencer, ni es mi intención convencerlos. Solo es un ritual y si les digo que es ritual, tal vez los inspire más, uh-huh. ¿no? Para lograr sus objetivos, pero es magia uh-huh. y es real. Para los cristianos, no necesariamente cristianos, pero creyentes en Jesucristo, uh-huh. No necesitan tatuarse nada y mucho menos la palabra, uh-huh. porque si te la tatúas, no juzgo, ¿no? Si uh-huh. tatúas la palabra, o sea, es como, o sea, no es suficiente guardarla en tu corazón, uh-huh.
¿Sí me explico? Sí, O sea, sí, es como, sí, o sea, como no le estás creyendo realmente a lo que dice Jesús, ¿no? Entonces, pues estás afirmando tu falta de fe, Ujú, si quieres verlo así. claro. Entonces, no lo recomendaría. Mejor afirma tu fe y que te selle el Espíritu Santo y vas a Ujú, ver que vas a terminar bien tatuado, pero en el alma, ¿me explico? ujú, sí, sí. Tatuadísimo, ¿no? Y yo estoy así. Iba a decir otra cosa, déjame acordarme en cuanto a eso. Ujú. Las cruces, que a todos Ok, les ok. encanta ponerse cruces y fe Sí, y sí. así, ¿no? Entiendo por qué lo hacen, ¿no? Pero es realmente un instrumento de tortura, man. Y Ujú, todos a veces como creyentes o cristianos traemos la cruz o traen la cruz, yo ya no, pero se la tatúan incluso y realmente están, o sea, sé que puede significar su fe en Cristo y el sacrificio de Jesús, pero realmente lo que es la cruz de tortura, ¿me explico? ujú. Sí, sí, Y sí. sí, ahí murió Cristo, ahí murió, ¿no? Sería mejor tal vez la tumba vacía, si quieres, Ujú, representa mucho más que la cruz, ¿no? Pero bueno, no es necesario tatuarse en lo absoluto. ujú, En lo absoluto, de verdad, el sello del Espíritu Santo es real. Yo lo experimenté después de estar en todo esto. Tuve experiencias sobrenaturales, ujú. visiones, etcétera. Y sí es literal, el sello del Espíritu Santo es real. Ok, muy, muy, muy interesante. Justamente entrando ya a este como tema de tal vez tus etapas en la Ujú. vida, yo lo llamo como temporadas, Sí, como sí, si son fueran tipo temporadas. así serie. En algún momento necesitaba yo un suplente para, no me acuerdo, creo que era un bar o un versátil, algo así, y me Ujú. acordé de ti y te mandé un mensaje justamente, oye, este evento, tal repertorio, algo así, y me comentaste, lo que pasa es que ya ahorita ya no estoy tocando Tocando. fuera de la iglesia, ¿no? O canciones que no sean Ujú. como con ese sentir. Y justo ahorita nos hablabas que te has alejado de varias cosas justo hacia esa línea. Sí. Entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué decidiste aún, por ejemplo, en la música, dedicarla totalmente a Dios y tal vez ya no hacer canciones que aunque no fueran malas Sí, en el negativas. sentido Ujú. de que no ofenden a nadie o no hacen daño a alguien, porque están tocadas en un contexto tal vez recreativo, Ujú. pero ¿por qué tomaste esa decisión o ese, pues sí, esa determinación? Uf, todo tiene que ver con mi reencuentro con Dios, ¿no? Ujú, Eh, pasando después de lo que me pasó espiritualmente y este reencuentro me pasó como a Pablo, algo ujú, así, ujú. ¿no? No me quedé ciego, pero tuve una experiencia parecida, ¿no? Sí, me doblé rodilla, reconocí a Dios como Padre, me arrepentí de todo el camino de estarle negando y no reconocerle, ¿no? Y todas las prácticas que tenía. Y o sea, en un ratito después de que me pasó eso, tuve una experiencia en donde yo escuchaba mucha música heavy, ¿no? Ujú. Metal y hardcore, todo eso. Gritos. Trash no. Pero bueno, el punto es que estaba escuchando la música y Dios me reveló, también vi cosas en lo espiritual, pero, o sea, vi su luz y me reveló que la letra, del significado de las letras, ¿no? Y a partir de ahí no ha parado, ¿no? Cada vez que escucho una letra de canciones seculares, casi siempre el espíritu me revela, o sea, o yo lo entiendo, ¿no? Escucho mucha música en inglés, en español pues es fácil, Ujú, ¿no? Pero en inglés a veces se oculta con la melodía, se oculta la tonadita, ¿no? Y todo es bien buena onda hasta que pones atención y traduces la letra y dices, oye, ¿este tipo de qué está hablando? ujú, ¿Cómo? ¿Qué? Y de pronto hay canciones que prácticamente están hablando del pacto que haces con Satanás, ¿no? ujú, No voy a hablar de los Killers, hay una rola que se llama Spaceman, creo, o algo así, ujú, que habla completamente de cómo le entrega su alma al diablo. ujú. Y uno está ahí súper chido en el hueso cantándola y ni te das cuenta y es como, wow. No lo dice como tal, pero no necesitas ser muy educado para entenderlo, ¿no? Ujú, Vamos a hablar de Killers, de Carnival, esa está peor, esa fue donde yo entendí todo, donde expresa cómo sucede el proceso de cuando entregan su alma a Satanás, ¿no? ujú, Y cómo ellos no se dan cuenta hasta que están ahí y dicen, bueno, estoy aquí, se llama Deathman, ujú, hombre muerto, ¿no? ujú, Entonces, hay muchas canciones así, obviamente yo las escuchaba, ¿no? Lo que la mayoría de las personas escuchan a veces no es tan declarado, ¿no? ujú, Ahora, yo tenía un velo, un engaño, ¿no? Que no quería ver tampoco. Entonces, cuando
retomé el camino con Dios y fue instantáneo, o sea, fue el mismo día. Me di cuenta de todo esto y no, pues fue peor para mí porque pues la música era también parte de mi identidad. Claro. ¿No? De hecho, antes de todo esto, parte de cómo me moví en el mundo y hacia afuera y con las personas como, sí, lo que sea que me guste, la montaña y todo, pero soy músico. O sea, bueno, soy rockero, ¿no? Todo eso. Uh-huh. A veces hasta desprecias otras cosas porque, no, es que lo mismo es la música, guitarras y rock and roll, ¿no? Uh-huh. Pero no, después de todo esto me di cuenta que mi identidad es Jesucristo, ¿no? Y fue una locura y no ha parado de serlo y cada vez está mejor, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, por eso es que tuve experiencias muy fuertes porque también me metí muy profundo en todo esto, uh-huh. ¿no? Entonces no recomiendo tampoco que nadie se meta tan profundo para comprobarlo porque, o sea, yo de milagro y porque Dios es bueno, pero no aseguro que a todos les pase lo mismo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, pero por lo mismo fue tan fuerte la revelación en mi vida de por qué no tocar música que no hable de Dios, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso también pues me ha limitado en las chambas. Porque claro. Estamos en el mundo, ¿no? Uh-huh. E incluso hay canciones que hablan de Dios y todo eso, pero no son del espíritu, uh-huh. ¿no? O sea, son de la experiencia personal con su propia vida y la Dios y eso, pero no hay palabra, no hay vida, me explico, y la vida uh-huh. está en la palabra de Dios, ¿no? Ni siquiera en nuestra experiencia caminando con Él, sino en Él, ¿no? Y todo empieza en la palabra, que es el agua, ¿no? El agua uh-huh. viva. Entonces, bueno, por eso es que rechazo ya esas invitaciones y uh-huh. no ha sido el único, ¿no? Y sí me ha dolido a veces uno que otro jingle o cosas he tenido que rechazar también porque, pues, es como, no, esta letra, o sea, ya no estamos hablando de un medicamento, ¿no? Ya no estamos hablando de un producto, esto ya quieres que utilice la letra, ¿no? Entonces, uh-huh. no, sorry, sí es un varo. No estoy aquí por dinero. Uh-huh. Sé cómo suena eso, ¿no? Pero después de este encuentro que tuve espiritual con Dios, ya no vivo por dinero, uh-huh. ¿no? Entonces intento caminar por fe y con la identidad en Jesús. Entonces realmente también es eso, ¿no? Dejar a un lado mi ego, dejar a un lado mis anhelos por lograr, por tener, ¿no? Por tener ciertas guitarras, tener ciertas experiencias en la música, éxito, todo eso. Hacerle a un lado todo eso, ¿para qué? Para que realmente el propósito de Dios pueda llevarse a cabo a través de mí. Tal vez diciéndole a un alumno pequeño, oye, aquí estoy, soy tu amigo y te estoy haciendo caso al enseñarte y al escucharte, aunque sea por un momento, aunque te distraigas uh-huh. de la clase, porque tus papás no te hacen caso, ¿no? Uh-huh. ¿Me explico? Entonces se vuelven un propósito ya de mucho sacrificio porque estás sacrificándote a ti mismo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que somos llamados a hacer, uh-huh. ¿no? Como creyentes. Ok. Regresando un poquito a lo que nos comentabas de tus experiencias, cuando tienes este reencuentro, comentaste que viviste algunas experiencias sobrenaturales, ¿no? Y la verdad esa no está aquí, pero me entró a mí la duda de ¿qué experiencias sobrenaturales experimentaste o a qué te referías con esto de sobrenatural que viviste? Ok, bueno, todo comienza porque me empecé a meter en la magia, uh-huh. ¿no? Yo sé cómo suena, es la magia de cartas sí, o de Harry Potter. Bueno, más bien, sí, la de Harry Potter, sí. Uh-huh. ¿No? Entonces me empecé a meter en todo eso porque estaba enojado con la iglesia, con personas, con Dios, uh-huh. ¿no? Y en todo este rencor, pues dices, pues, si tú no me haces caso, me voy con el otro, ¿no? Sin saber que dices, pero no me voy a ir con el otro, me voy a quedar allá afuera, uh-huh. pero voy a usar esas herramientas, ¿no? Sin saber qué son sus herramientas. Uh-huh. Entonces, bueno, empecé a intentar lo que es la proyección astral, ¿no? La uh-huh. lectura de tarot, rituales mágicos, sigilos, ¿no? De hecho, así se llamaba mi estudio de tatuajes, Sigil Estudio. Empecé a meditar, empecé a intentar alcanzar cosas físicas por medio de la meditación, de la proyección mental, de las imágenes, pues la magia. Sí. ¿No? Leí libros, adquirí libros que, por cierto, unos libros me llegaron mágicamente porque los había encargado en Amazon. No me los cobraron, pero me terminaron llegando después de cierto tiempo, justo cuando los requería.
Ah, ¿con ¿no? el paquete de Amazon y todo? Todos, ¿no? Sí. Okay, O sea, me llegó el producto aunque hice el reembolso y todo, ¿no? Pero fue como dije, órale, Dios, ¿no? Ahí sí Dios. Pero eran de magia, ¿no? Uh-huh. Pero no, ve, o sea, también el diablo y bueno, Satanás te bendice y te ayuda en el camino. Hablando del rubro musical, Uh-huh. te bendice y te da oportunidades para que te alejes de Dios, ¿no? Uh-huh. Porque puede ser que en una de esas encuentres una oportunidad de conocer a una chava que te aleje más, ¿no? O el éxito, ¿no? Lo que llamamos éxito, Uh-huh. también te puede alejar el amor al dinero, ¿no? O sea, mil cosas, ¿no? Oye, bro, pues no vas a ir a la iglesia ya, o sea, olvida la iglesia, perdón, o sea, no vas a dedicarte a mis canciones, pues es que ahí no hay varo y yo necesito pagar la renta. Y aquí sí, pues es que hablan de sexo, drogas y alcohol y de más cosas, o no tan así, pero es en ese ámbito y en el mundo, pero te vamos a pagar. Uh-huh. La decisión para un músico es fácil. Dices, pues donde esté la plata, Uh-huh. el hueso, Uh-huh. ¿no? Pero pues es ahí lo que perdón, a lo sobrenatural, ¿no? Sí, sí. Entonces, empecé a meterme mucho en todo esto y lo peor no es tanto que te metas, porque cuando te metes sin conciencia, terminas siendo ahí nada más un peón. Uh-huh. Pero con conciencia empiezas a mover tú, ¿no? Y no por eso no te engañan los espíritus y los demonios, ¿no? Y Satanás. Pero el punto es que empiezas a tener experiencias espirituales para te van motivando, ¿no? Entonces Uh-huh. se me sentaban en la cama espíritus y yo hacía limpia, según, ¿no? Empezaba a tener experiencias con personas. Una vez nos quisieron asaltar en el camión y me dispararon y pues Dios me libró y a partir de ahí también le empecé a bajar a eso, ¿no? Uh-huh. Total, me fui por el camino de las sustancias, ¿no? Drogas, pero no en el sentido que se aparenta como todos músicos, dame más placer y tocar. No. Uh-huh. La verdad ahí yo estaba haciendo un trabajo personal y quería hacer rituales como sanadores, ya sabes que todo eso que está de moda con los whitexicans y con varias cosas de moda. Pero bueno, el punto es que lo experimenté y empecé a guiarlo. Uh-huh. Y empecé a tener experiencias fuera, o sea, no como tal extracorpóreas, pero sí en el astral, en mi mente, ¿no? En los sueños, uff. Total, yo seguía con prácticas mágicas y todo eso y tenía más experiencias como de contacto con el mundo espiritual, ¿no? Tanto en personas que me hablaban de ciertas cosas, me regalaban libros una vez me dieron un súper descuento de un libro de marihuana y me decía, es para ti, llévatelo. Y yo, ¿qué? Wow, gracias universo, ¿no? Pero ahí te das cuenta, ¿no? Entonces también el enemigo te bendice, pero no es una bendición, ¿no? El punto es que tuve muchas experiencias así, sobrenaturales, y también, no voy a decir fantasmas porque no son fantasmas, ¿no? Son espíritus inmundos. Y pensé que estaba obteniendo poder, ¿no? Y capacidades. Sin embargo, todo era un engaño, porque nada más me alejó de creer en la Biblia y en en Dios, ¿no? Hasta que yo seguí estudiando y la simple lógica, porque yo buscaba mucho la verdad y la busco, ¿no? Eso era mi lema. O sea, sí, lo que sea oscuro, pero verdad, ¿no? No quiero caer en engaño. Y esa búsqueda me llevó a través de filosofía, de estudiar libros y todo, a darme cuenta que Dios sí existía. Dije, es que por lógica tiene que existir, es el punto, ¿no? Tiene que existir, como lo quieras ver, pero existe. Ok, ya. Y me empecé a amistar con el concepto otra vez de que Dios sí existía, ¿no? O sí existe más bien. Pero tenía mis dudas con Jesús. Hasta que por medio de querer hacer unas sesiones espirituales con sustancias y todo esto, tuve una experiencia así bien fea con una persona en donde pude ver más allá del mundo y donde realmente el representante del espiritual, ¿no? El enemigo me dijo que quería, ¿no? En esa experiencia empecé a despertar realmente y me di cuenta de en dónde estaba, de lo que estaba haciendo, de que era real, de que no era un jueguito nada más por moda, ¿no? Y que es más real que este mundo físico incluso, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta, no tanto del Satanás, del diablo, de este cuate, sino me di cuenta de mí, ¿no? De lo que yo era, ¿no? Y no era nada de eso, no era nada de eso. Entonces, por eso
pues me definí hacia buscar a Dios, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto a lo sobrenatural, la verdad es que he tenido más experiencias sobrenaturales después de todo lo de la magia. Ok. Nunca contacté como tal así círculos de demonios ni ángeles, pero estuve a punto de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Fui librado de ello. Ya estaba a una nada de estar ahí como, pues ya entablando conversaciones con ellos, ¿no? Uh-huh. Con los caídos. Pero el punto es que fui librado de eso pero después al encontrarme con Dios, pues me dice, ya estás aquí. Pues ve, ya estás aquí, a ver, ve. Y se me reveló todo de cómo funciona el mundo. Uh-huh. Y cómo realmente todo el mundo que conocemos, pues es gobernado por Satanás. Uh-huh. Él es el que gobierna este mundo. Es de él. Y nosotros estamos aquí realmente, pues como una pequeña luz en la oscuridad, ¿no? Los creyentes. Uh-huh. Entonces, eso me abrumó al punto de deprimirme, ¿no? Tuve muchas imágenes, me llegaban pensamientos, los dardos del enemigo, como imágenes de suicidio, de asesinato, rencor, en lo que Dios empezó a trabajar conmigo y en mí. Yo sufrí mucho en el sentido de que fue muy duro dejar toda esta oscuridad en mí, ¿no? Uh-huh. Que a final de cuentas venía arrastrando de toda mi vida, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero sobrenatural? Las personas se me quedaban viendo, algunas personas, digo, ¿a quién le ha pasado? ¿Sabe? Pero se te quedan viendo así como si trajeras quién sabe qué y vas normal, ¿no? Y es como, wow, es espiritual, ¿no? Uh-huh. Y empiezas a ver su espíritu, no tanto literal que veas algo, sino que te das cuenta que te están viendo porque te reconocen ya en lo espiritual. Y dicen, Uh-huh. ya sé quién es. Y te hacen así, está bien cañón, ¿no? Se te cierran puertas, o sea, pero porque yo venía de todo eso, ¿no? Uh-huh. No tanto porque cuando conoces a Cristo no te vaya bien, o sea, pero es un proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en todo este proceso he tenido muchos sueños con demonios, pero no te estoy hablando de pesadillas, por eso dije sueños, Uh-huh. porque son peleas donde todos han sido vencidos por el nombre de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Que sale de mi boca. Entonces he tenido muchas batallas así, muchas batallas con personas que a la mera hora resultaron ser del otro bando y siguen siendo como cristianos Uh-huh. y nada que ver, ¿no? Donde se me revelaron así como, ay, pobre loser. Uh-huh. Así al siguiente día recibí un mensaje de unas personas así diciéndome cosas así. Y yo, wow, ¿quién eres realmente? Uh-huh. ¿No? Entonces se me reveló la verdadera identidad de ciertas personas. Se me reveló, es lo que te digo, sobrenatural en ese sentido de que ahora puedo ver, ¿no? Puedo Uh-huh. ver quién es quién por Dios, ¿no? No por Uh-huh. una habilidad mía, ¿no? Pero también pues se me activó la fe al full, ¿no? Ahora no puedo no creer en lo de Dios, o sea, es como, si tú dices que es así, así va a ser. Al que cree todo le es posible, Uh-huh. ¿no? Entonces he experimentado eso también, ¿no? Las bendiciones de Dios, de cómo cuando crees pasa, ¿no? Sin embargo, sigue siendo un proceso, ¿no? De santificación en donde Él ya te ve santo, pero falta que tú lo creas y que Sí. vivas en ello, ¿no? Claro, claro. ¿No? Y somos santos en Él, ¿no? Pero, bueno, dejar todo eso, lo oculto, ¿no? Dejar todo eso porque además me gustaba, ¿no? Entonces también cuando te gusta algo que no es bueno para ti, es una adicción a final de cuentas, ¿no? Entonces es muy difícil dejar algo que te hace daño y que te gusta, Uh-huh. ¿no? Entonces todas esas prácticas, pues me costó al principio dejarlo. Me costó bastante, ¿no? Porque yo quería conocimiento, ¿no? Entonces lo que hice, y también mi mamá me ha ayudado mucho en este proceso, porque tienes que entregar lo que eres, lo que según tú has adquirido, lo entregas a Dios y ya Él decide que te regresa y que sí te lo ha dado Él, Uh-huh. ¿no? Toda esta revelación del oculto, del mundo, de los Illuminati, de todo eso, que también es puro acá, es un engaño, ¿no? O sea, pude ver todo, o sea, todo eso, pero no quiero jactarme de saber cosas, como algunos dicen, sé cosas. No, pero Dios me reveló todo eso. ¿Cómo? Entregué todo lo que yo ya sabía y Él me ha regresado bajo su visión de la verdad, de las cosas, que es de Él y que no es de Él. Y prácticamente nada de este mundo es de Él, nada, ¿no?
Incluso dice la Biblia que la creación ha sido sujeta a vanidad, ¿no? Entonces decimos, sí, pero lo natural sí es de Dios. Sí, bueno, pero está sujeto a vanidad. Entonces, hasta que uno se muestra como hijo de Dios, y eso es lo que trabajo cuando voy a las montañas, ¿no? Si la naturaleza espiritual de las montañas, de la creación, tú te muestras y te revelas como hijo de Dios, en ese instante el ambiente cambia. Y todo, ahora sí, a dar gloria a Dios, ¿no? Y vas caminando, todo se vuelve mágico en el sentido bueno, ¿no? O sea, no mágico, se vuelve espiritual, se vuelve como si estuvieras caminando de verdad con Dios. ¿Por qué? Porque te estás haciendo presente como hijo de Dios, ¿no? Como con una nueva vida, ¿no? Una nueva criatura por medio de Jesús, y de pronto la creación como que renuncia a esa vanidad y es como, sí, gloria a Dios. Ah, tú eres hijo. Ok, pásale. ¿No? No es que a los que no son hijos no los deje pasar, pero responde más a la ley, no a la gracia. ¿Me explico? Sí. Entonces tú te metes con digo, no se trata de probar la fe, ¿no? Así como te pones enfrente de un animal salvaje y, oh, Dios me salva y que te ataque. No es eso, ¿no? Pero sí cambia, sí pasa, ¿no? He tenido experiencias con animales no tan salvajes, pero hablando de perros en la calle, no sé, en la naturaleza, donde de verdad es como si vieran tu espíritu, ¿me explico? Es una locura, ¿no? Pero yo, que me gusta todo esto y me apasiona, pues se vuelve una experiencia sobrenatural. Claro. ¿No? Entonces, más bien el cómo uno experimenta las cosas. Obviamente la música, después de todas estas experiencias, ¿no? Que vienen desde el ser, desde el interior de cada quien, se convierte en una experiencia súper rica. Y es algo de lo que también quería hablar, ¿no? ¿Qué es la música realmente? Es una llave, ¿no? La música no es mala. El problema es la intención con la que se toca, ¿no? Tú puedes tocar un do dando gloria a Dios y alabando al Creador, así como también un do blasfemo, ¿me explico? Un do diciendo Dios no existe. ¿Me explico? Entonces, pues la nota en sí no es mala. Sí. Es una frecuencia sonora, ¿no? Entonces, es más bien la intención del corazón, como bien dice Jesús, ¿no? Que todo es acerca de lo que tenemos en el corazón, ¿no? Y de lo que sale del corazón, de la boca, etcétera. De lo que proyectamos en nuestra mente, se hace, no lo que vives, ¿no? Entonces, es algo así. La música también puede llegar a ser magia o una herramienta espiritual muy poderosa, ¿no? Claro. Y bueno, para concluir justo este tema de lo sobrenatural y toda esta parte espiritual, comentaste que pues tienes como esta habilidad, este don de ver el espíritu de la gente. Sí, no es tanto que vea el espíritu de la gente ni veo cosas. O sea, quisiera, pero bueno, por algo no me lo permite. Tal vez no estoy listo. Pero, y sí he visto, pero en momentos, ¿no? Momentos específicos. Pero más bien es como el discernimiento espiritual. Y es una habilidad del Espíritu Santo. Pero antes no me pasaba, ¿no? Y ahorita es claro, ¿no? O sea, puedo sentir al espíritu en la otra persona, básicamente es eso. Y cuando no, obviamente no me enfoco, es del diablo. No, pues es más bien, ¿a qué he sido llamado? A amarle, ¿no? Principalmente a compartirle del amor que yo he recibido, ¿no? Entonces, sí, no es tanto algo como, veo que tienes el aura sucia, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, igual, soy muy curioso, entonces también por eso creo que soy bueno en el podcast. ¿Cómo percibes, por ejemplo, mi espíritu o a mí, qué percibes de mí? Me da curiosidad. Ok, bueno, en cuanto entré no a tu casa, o sea, no es eso, sino, y te vi, dije, ok, sí. No, o sea, yo te reconozco como hijo. No se trata de lo que yo diga ni percibas, sino lo que tu relación personal con Jesús, si realmente le conoces. Sin embargo, yo sentí, no necesariamente por sentir paz, lo confirmo, pero te sientes liviano, ¿no? O sea, en espíritu, no sentí tu ego, pues, ¿no? Aunque obviamente lo tienes, y yo también todos. Pero puedo decir que esta reunión es de Dios, ¿no? Entonces, ya sea para yo compartirles mi testimonio, mi experiencia, así como para también
que tú la escuches, ¿no? Y no habíamos platicado hace mucho tiempo, ¿no? Sí, no, bueno, creo que nunca habíamos realmente tenido una plática, ¿no? Muchas veces convives o coincides con mucha gente en muchos lugares, diferentes espacios, diferentes contextos, pero una plática como tal, creo que también depende del contexto y el entorno que se pueda dar, ¿no? Sí. No es lo mismo conocer a alguien cuando estás tocando, que hay un ruidero y casi le tienes que gritar en la oreja y no puede ser una plática constante, fluida, amena, a este espacio donde justamente es para platicar, ¿no? Sí. Ok. Y otra cosa es que pues me estás permitiendo hablar de Dios y yo creo que tú también eres creyente, ¿no? Entonces no le veo la falla, ¿no? Por otro lado, también he visto un patrón en mi vida desde que pasó todo esto de restaurar ciertas relaciones, no todas, ¿no? Algunas se definieron y es como bye. Sí, claro. ¿no? Por lo que cada quien ya en el camino en el que está, ¿no? Pero otras han sido tanto con mujeres y hombres de tal vez una chica que todo quedó mal, pero de pronto a partir de esto yo tuve que hablarle, ¿no? Y decirle, oye, pues no, pues Dios te ama, ¿no? Y te tengo que compartir lo que me pasó, ¿no? Y pues si yo hice daño, perdón, y yo también dentro sanar todo este proceso, tanto mujeres como hombres, algunas simplemente ni siquiera hablar, tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, pero lo que sí es que cada persona con la que he tenido una interacción en mi vida y que con los que yo tuve interacción mientras yo estaba en todo lo del ocultismo, la magia, así le llamo, he tenido que restaurar, y no tanto restaurar la relación como obligatoriamente, sino simplemente llegar a un punto de, oye, mira, te comparto que ahora creo en Dios y ¿te gustaría? Sí, no. Ah, ok, va, ya. Ese punto de otra vez, ok. Con cada una. Y tú eres una de ellas. Ok. ¿Por qué? Porque te tatué. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces yo fui la herramienta, ¿no? Para lo que haya sido, pero en este momento estoy siendo también otra vez herramienta, ¿no? Y ¿qué más? Porque por la música realmente no teníamos tanta conexión, ¿no? No, en realidad no. Entonces, bueno, ahí está. Y lo mismo me ha pasado en diferentes ámbitos desde este encuentro. Por eso ahora me doy cuenta que todo es acerca de lo espiritual, primeramente, después baja al alma, ¿no? Lo concientizamos y después ya se proyecta en la realidad. Ok. Muy bien, pues hay una sección que me gusta llamarla así, sección, que en realidad es solamente una pregunta que se llama En la opinión de. Ah, ok. Entonces, en la opinión de Jonathan David, ¿qué tan ciertos son todos estos estigmas que se tienen acerca de un músico y si te ha tocado lidiar con ellos? Ok, bueno, hay muchos como estigmas, ¿no? Pero ¿a cuáles te refieres? Pues a todos los que comúnmente se escuchan, que básicamente, no sé, son sexo, alcohol y drogas, que son, pues sí, básicamente eso. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho el tipo de músico o artista que sea, ¿no? Si es lo de sexo, drogas y rock and roll, es porque pues estás de rockstar, estás de artista, ¿no? Y es porque quieres tomar, ¿no? Entonces casi siempre, y tal vez das lo tuyo, pero es como sea bueno, sea malo, yo lo doy, no importa, pero a ver, ahora, ¿qué me dan a cambio? ¿No? Entonces, sin embargo, hay muchísimos músicos y creo que es lo que te digo, me siento muy bendecido de que las personas con quien he convivido, casi todos, ha terminado para algo bueno, ¿no? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿no? Entonces, aunque hayan sido rockstars, llega un momento en la vida en que me los he reencontrado algunos, ¿no? Algunos. Y terminamos no con una amistad, pero con un convivio agradable, ¿no? Y me da chance de compartirles de Dios, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, y la persona también ya deja esa vida, ¿no? Entonces, sí es cierto. Sí es cierto, es el mejor ambiente para experimentar todos los excesos, todo el libertinaje, toda la oscuridad, ¿no? Es de los mejores ambientes. O peores, en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Entonces, que los músicos... Es que es eso, mira. No porque estés de rockstar y seas famoso eres músico. Casi muchos famosos ni siquiera saben tocar un do mayor o te saben decir la armonía de un do mayor 7, ¿me explico? Le metes la novena y ya los perdiste. Desde la séptima, ¿no? Entonces, bueno, yo los llamaría más bien como intérpretes, ¿no? O artistas, ¿no? Porque un músico necesitas disciplina para ser músico.
Y casi siempre cuando existe la disciplina en algo, pues se halla con la virtud. Uh-huh. Y en ese momento toda virtud viene de lo alto. Uh-huh. Se conecta con Dios. Entonces es muy raro que alguien tenga una virtud y sea muy bueno en algo, así impresionantemente, y que no haya tenido disciplina o que tenga muchos excesos. No uh-huh. Hablo de lo personal de cada quien, sus adicciones o lo que sea, sus defectos, sino de que hay muchos músicos buenísimos que admiramos, guitarristas, bateristas, etcétera, y seguro tienen sus defectos, tal vez alguna adicción, pero ¿tuvieron disciplina para lograr esa habilidad? Sí. Ahora, si te fijas, siempre que canalizamos una disciplina, canalizamos un espíritu. Uh-huh. El espíritu de vida o el otro, ¿no? Uh-huh. O de Dios o del mundo, el ego, o Satanás, incluso ya hay casos abiertos donde yo te puedo decir que esa persona es un integrado, o sea, esa persona ya pactó con el otro y tiene una gran habilidad por ello y por eso se ha llevado a cabo en él ese plan, uh-huh. ¿no? Si quieres te menciono alguno, pues por ejemplo, Polifia, uh-huh. ¿no? Periphery. Uh-huh. Hay músicos de metal cristianos, por ejemplo, incluso O Sleeper, uh-huh. que yo me encantaban, pero a la mera hora, te digo, ya se me reveló que no, están volteados. Uh-huh. Yo no conozco sus vidas, su corazón, no, claro que no lo conozco, pero hubo un momento por ahí cuando me pasó también todo esto que también me di cuenta que no son, hay muchos espías y muchos jugando al doble, a la uh-huh. doble nacionalidad, ¿no? Y pues no es ninguna doble, están bien definidos hacia su identidad espiritual y no es Jesucristo, uh-huh. pero están en ese ámbito, están en la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, regrésame a la pregunta. Sí, la pregunta es que si en tu opinión todos los estigmas que hay hacia el músico son reales o no son reales, o qué tantos son. Sí, son reales, pero actualmente he comprobado muchos dicharachos, ¿no? Y me uh-huh. doy cuenta que también es sabiduría ancestral, eso sí, ¿no? Uh-huh. Camarón que se duerme en la corriente, todo eso, ¿no? Uh-huh. Y hay uno que dice, piensa mal y acertarás. Uh-huh. Y sí, ¿no? O sea, casi siempre cuando uno piensa mal es por la experiencia, ¿no? Porque has tenido una mala experiencia o algo uh-huh. así, ¿no? Entonces también si piensas bien puedes acertar, ¿no? Pero casi siempre, sí, claro que hay estigmas de eso. Por algo existe el estigma, uh-huh. ¿no? Ahora, el prejuicio ya es muy diferente, ¿no? Tal vez uh-huh. no es que los músicos sean unos adictos a la droga. Actualmente todos son adictos a las drogas o a algo, ¿no? Uh-huh. Piensa en el azúcar, ¿no? Pero uh-huh. bueno, no hablemos del azúcar ahorita. Pero sí, o sea, hay oficinistas, hay empresarios, hay todos que tienen muchísimas adicciones y médicos con sus, ¿cómo se dice? O sea, con el libertinaje sexual, con todo eso. No es, o sea, el rock and roll es como se hace cursi el tema, ¿no? Uh-huh. O se promueve. Sí, va, pero está en todos lados. Uh-huh. Es lo que me he dado cuenta, ¿no? Y por eso es que es tan abrumante todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no por no ser músico, no por solo ser artista, no por estar en otro rubro que no sea la música, estás libre de cualquier exceso, libre de cualquier estigma, ¿no? Infieles, fieles, negativo, positivo, está en todos lados. Uh-huh. Y donde más suele haber es donde menos piensas. Por lo tanto, siento que en la iglesia es donde hay que tener más cuidado, uh-huh. ¿no? No estoy diciendo que vayas, que no vayas, simplemente digo que Cuidado porque los que dicen ser no siempre son, uh-huh. ¿no? Hay ovejas, lobos vestidos de ovejas. Uh-huh. Hay lobos que no saben que son lobos y se comportan como ovejas. Uh-huh. Y muchas veces los lobos son los con quien más esperanza hay porque son lobos. Uh-huh. Tú vas con un lobo y le dices, oye, no te pases, no me vayas a comer. No, está bien, platiquemos. Pues a final de cuentas estás platicando con un lobo. Tú te arriesgas a platicar con un lobo y que no te coma, pero sabes que es un lobo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con todos los lobos que se dicen ovejas y que traen vestido de oveja y se comportan como oveja, pero son lobos? Uh-huh. De pronto ya los traes en la quijada. Uh-huh. Entonces es lo mismo con todo estigma, ¿no? Uh-huh. Y yo más bien diría son estigmas de la humanidad, ¿no? Claro. Y prejuicios que hay que no erradicar, sino que hay que aprender a discernir. Uh-huh. ¿No? Ok, muy bien. Pues esa fue en la opinión de Jonathan David. En mi humilde opinión. Ok.
Ahorita que llegabas me platicabas que vienes del Indautor. Sí. Platicamos un poquito, no quise ahondar mucho para justo preguntártelo aquí. Sí, muy bien. Y me comentabas que fuiste a registrar unas canciones. También ya lo comentaste aquí hace unos minutos que estás tratando o estás haciendo una canción sobre el Salmo 119. Entonces, ¿cómo es esta nueva etapa en la que haces música ahora desde esta nueva perspectiva, con este nuevo enfoque, con esta nueva postura? ¿Cómo es que estás haciendo música ahora? ¿Basado en qué o por qué? Siempre me costó componer música y principalmente la letra, Uh-huh. ¿no? Porque componía desde mis emociones, desde mi ego, ¿no? Uh-huh. Actualmente canalizo el Espíritu de Dios en mí y ya sea de mi experiencia o de alabanza o algo así, es mucho más sencillo, solo fluye, ¿no? Fluye y obviamente requiere un trabajo, como todo, ¿no? Selección bueno, es un proceso, pero actualmente este proyecto se llama Salmo 119 porque empecé también a leer otras literaturas, dentro de ello el Zohar, y habla de la creación del mundo, obviamente Dios creando el mundo a través de las letras, uh-huh. ¿no? Y está muy padre porque cómo utiliza Dios las letras para... son 22 letras uh-huh. del hebreo, del alfabeto hebreo. Uh-huh. Entonces va entrevistando a cada letra y le dice, tú no vas contigo no te voy a usar para formar el mundo, ¿no? Porque uh-huh. al final de cuentas, acuérdate, el verbo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso son letras. Uh-huh. Entonces, las va entrevistando hasta que decide formar el mundo a través de la letra Bet, que es la segunda, ¿no? Y Bet significa sabiduría también, y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay muchos misterios ahí. Me empecé a dar cuenta de todo esto y dije, órale. Sin embargo, Aleph, que es la primera, resulta ser la unidad, o sea, él, ¿no? Bueno, hay muchas cosas ahí profundas, pero el punto es que me llamó mucho la atención todo esto del lenguaje hebreo, y a final de cuentas en la magia se utiliza la cábala. Uh-huh. Y también los judíos lo utilizan, pero también eso es otro rollo. El punto es que yo me di cuenta de esto y dije, ok, toda la magia existe porque se la robaron a Dios. Ahora, no por ser, o sea, digo magia para definirlo, ¿no? No es de Dios la magia, pero todos esos métodos son una copia o un robo de cómo Dios usa sus herramientas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Dios creó el mundo a partir de su palabra, uh-huh. ¿no? Que se haga la luz. No dijo, voy a calcular la masa, ¿no? No, lo dijo. Uh-huh. Entonces, bueno, con esa premisa, o sea, me empecé a dar cuenta y resultó que un día me enfoqué en el Salmo 119 y vi que en la versión Reina Valera, al menos, del 60, viene la división de las 22 letras, uh-huh. y por versículos de 8, ¿no? Entonces también hay mucha coincidencia con los números, la numerología, la cábala, y me di cuenta que el significado de cada letra del hebreo coincide con más o menos la sección del salmista, ¿no? Entonces, mis enemigos me persiguen, ¿no? Y tal vez esa letra habla de protección, o sea, es un decir, ¿no? Uh-huh. No en específico, pero... Y dije, wow, son 22, y de pronto Dios me dijo, me inspiró y fue como, hazlo. ¿Qué? Nunca, o sea, no he compuesto ni un demo de 5 canciones y quieres que haga 22 canciones. Es una locura. Bueno, llevo 2 años haciéndolo y apenas ya estoy en el último proceso ya lo voy a publicar, yo creo que a finales de este año, okay. ¿no? Entonces, pero lo más chido ha sido que ha sido un proceso en mí, uh-huh. ¿no? Es mi proceso, ¿no? De hecho, en unas canciones sí, no son perfectas como ninguna, pero es de este perfeccionamiento del carácter de Cristo, ¿no? En mi persona, ¿no? Entonces, hay unas que compuse al principio que realmente utilicé literal la palabra, no cambié nada. Uh-huh. Tal vez por ahí omití un versículo que estaba así medio negativo. Dije, no, eso no lo pongo, pero no rimaba, ¿no? Pero intenté poner el 99% del Salmo 119, uh-huh. literal, de la versión 1960. Que es como un suicidio artístico, ¿no? Porque, básicamente sí. Sí, ¿no? Porque es bien difícil. El lenguaje, ¿no? Súper difícil. Sí. Pero me eché el reto y lo logré, ¿no? Con la ayuda de Dios. Pero el punto es que las primeras canciones, hasta mi voz se escucha como todavía así
Pues yo de autocrítico, ¿no? Claro, un poquito menos fuerte, ¿no? Menos segura tal vez. Con las últimas es como ¡pum! Ya, con más fe, ¿no? Con más autoridad, todo. Entonces ha sido un proceso de los últimos 2 años de sub y baja en mi vida y también en las canciones donde decía, no, yo creo que lo hago después, no, hoy no. Hoy no me siento bien, ¿no? Tanto emocional como espiritual. Y es mi proceso personal, ¿no? Proyectado en ese salmo. Para darle gloria a Dios, ¿no? Por medio de su palabra. A final de cuentas, mi esposa y yo ya los escuchamos tantos que ya nos lo aprendimos de memoria todo el Salmo 119, ¿no? Ok. Y para los que no saben, es el salmo más largo de la Biblia. Más largo, así es. 8 por 22, ¿no? Entonces, no quiero fallar, pero son muchos. Sí. Entonces, pues todos esos versículos, ¿no? Casi todos están ahí. Y es una gran herramienta, obviamente, para memorizar el Salmo 119. Entonces, va a ser una gran herramienta para los que les guste. Utilicé muchas influencias musicales, ¿no? Incluso de bandas que existen, que no son de Dios y así, pero pues es la influencia, es lo que soy en esta realidad, ¿no? Y quien me influenció en su inicio. Sin embargo, no estoy tomando del mundo para... O sea, sí, de alguna manera estoy justo haciendo eso, ¿no? Tomando de lo que le ha sido quitado a Dios y que yo le quité y que di reconocimiento a quien idolatraba, ¿no? Y estoy tomando esa inspiración que tanto me gustaba de las bandas y regresándolo a quien le pertenece y a quien le pertenezco, ¿no? Es básicamente la idea. Creo que ya hice la multiplicación, son 176. Ajá, creo que sí. Ah, ok. ¿No? Son 80 por 2, 160 y 16. Por 2. Ah, sí, ahí está. 176 versículos. Y te digo, hay unos cuantos que ponle 165 si quieres verlo así, ¿no? Ok. Bueno, pues para finalizar este episodio, no sé si te gustaría cerrar con algún consejo, alguna reflexión, alguna anécdota de cualquier situación con lo que gustes cerrar este episodio. Ok, todo el resumen, ¿no? Sí, digo, incluso si no lo hablamos puede ser de otra cosa o lo que sea, es libre pues. Pues bueno, relacionada a la música, yo creo que es súper importante hacer conciencia de la música que escuchas. Sea reggaetón, aunque no me guste, pero reggaetón, trash, death. Bueno, death es obvio, ¿no? Pero bueno, cualquier tipo de rock, pop, lee las letras y entiéndeles. Y si no, busca a alguien que tenga más experiencia que tú para entender. Es lo más importante que yo considero, ¿no? Cómo interactuando con la música, ¿no? Como audio escuchas. Digo, a quien no le gusta escuchar, bailar ante la música, ¿no? Pero a veces bailamos ante cosas que son completamente dedicadas a los ídolos, al diablo, ¿no? A Satanás, o simplemente a las pasiones humanas. Y es lo más bajo que hay, ¿no? Entonces, bueno, aspira a la virtud. ¿Me explico? Se dice que Paganini vendió su alma al diablo para tocar así, pero bueno, ya será de cada quien ahí, al ser pura música, ¿no? Y le escuchas, ¿qué te inspira, no? ¿Te inspira poder? Probablemente no sea de Dios, ¿no? ¿Te inspira arrepentimiento? Sí, probablemente sí sea de Dios, ¿no? ¿Te lleva a Jesús? Sí, es de Dios. ¿Te aleja de Jesús a dudas, a humanismo? No es de Dios, ¿no? Entonces, siempre discernir la música, el mensaje principalmente y la intención en caso de piezas solo musicales, ¿no? Claro. Y en cuanto a los músicos, pues yo creo que lo más importante es que establezcas que haces lo que haces por las razones correctas, ¿no? Y que la razón correcta te des cuenta que sale de tu corazón, de tu alma, ¿no? Y que si tienes la razón correcta, pues no te dejes influenciar por toda la presión de afuera, ¿sí? Entonces, si amas la música, si amas expresarte por ese medio, nunca lo dejes aunque no vivas de ello, ¿no? Y si logras vivir de ello, persiste en la disciplina para que puedas fluir en esa intención como correcta, digamos, ¿no? Sin esa influencia, porque creo que es algo terrible, ¿no? Seas bueno, seas malo en la música,
no hay nada peor en un ámbito artístico como que lo que proyectes no sea tuyo, no salga de ti. Claro. ¿No? Y eso va para cualquiera de los dos lados. Claro, claro. ¿Tiene alguna fecha ya de lanzamiento tu disco? Pues sí, yo voy a intentar que salga para el 4 de diciembre, que es mi cumpleaños. Ah, ok. ¿No? Y por cierto, feliz cumpleaños. Sí, cumpleaños. muchas gracias. Es que el día que grabamos esto, que estoy adelantando episodios porque ya viene diciembre y todas estas fechas, ya sé que va a estar muy ocupado para mí y para todos la mayoría. Entonces estoy adelantando episodios y este episodio lo estamos grabando el 21 de noviembre, que justamente es para que se acuerden. La conmemoración de mi nacimiento en este plano terrenal. Muchas felicidades. Muchas gracias. Te bendigo. Muchas gracias. Para cuando salga este episodio, que si no me equivoco es el 19 de diciembre, entonces tu disco ya probablemente ya va a estar en plataformas digitales. Como sea, pues te mando los links, todo, para que también se pueda poner ahí. Sí, claro, ¿no? Justo por eso preguntaba. ¿Sí? Si están en YouTube, va a estar aquí abajo en la caja de descripción si ya salió. Así es. Ahí van a estar los links para que vayan y escuchen este disco de Jonathan David. Y bueno, es todo para ya cerrar el episodio. ¿Está bien? Ok, pues les agradezco mucho a todos los que escucharon o vieron este episodio. Se puso muy interesante. Gracias. En la caja de descripción justamente están las redes sociales de David, de Jonathan David, las mías. Va a estar el disco de Jonathan David también para que vayan y lo escuchen. Si estás en Spotify, pues pásate a YouTube para que cheques la caja de descripción, todos los links. Vayas, nos sigas, nos comentes, escuches este nuevo disco. Muchas gracias. Si ya llegas hasta aquí es porque te gustó este episodio, así que dale like, suscríbete. Eso ayuda mucho a este contenido para que llegue a más gente. Si puedes compartirlo, te agradece de todo corazón. Y nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo. Chao. Listo.